amenaza China. Paso ahora a AFP y para desarrollar además con nuestro invitado que está esperando ya vía Zoom, dirigentes de la Unión Europea se reúnen en Bruselas en una cumbre especial sobre cómo mantener la unidad en su respaldo a Ucrania ante la suspensión de la ayuda militar estadounidense a ese país. Para ampliar los detalles tenemos ya a Dylan Pereira, quien es licenciado en estudios liberales, analista político, editor en jefe de la revista diplomática y justamente está haciendo cobertura, está allá en la cumbre extraordinaria de líderes europeos en Bruselas. Bienvenido, Dylan, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gladys. Un placer saludarte a ti y toda tu audiencia. Y en efecto, al presidente Antonio Costa del Consejo Europeo ha convocado de manera fortuita y de emergencia a los 27 jefes de Estado de la Unión Europea para discutir el futuro de la defensa del bloque comunitario y también decidir la respuesta que tendrá Europa ante los recientes acontecimientos y la eventual ruptura o alejamiento de las relaciones entre Kiev y Washington. Ujú. Claro, al final, bueno, un poco dentro de la estrategia política, de geopolítica de Donald Trump, se evidencia que está buscando justamente eso que está pasando, ¿no? Que Europa se mueva, que Europa asuma un mayor papel, un papel más protagónico dentro de conflictos, situaciones del mundo, como en este caso, la guerra en Ucrania, ¿no? Así es, Gladys. De hecho, hay tres grandes elementos que están como telón de fondo en este momento. Por un lado, hemos visto aquella ruptura en público del presidente Zelensky con el presidente Trump en el despacho Oval, cuando se disponían a firmar un acuerdo de minerales que todavía parece estar sobre la mesa. Por otro lado, Estados Unidos ha congelado de momento todo envío de ayuda financiera y militar a Ucrania y esto también ha obligado después, particularmente a la reunión de emergencia en Londres de la semana pasada, donde estaba también Costa y varios dirigentes de la Unión Europea a responder qué va a hacer Europa frente a esto. De momento, la Comisión Europea, con la presidenta Ursula von der Leyen, ponen sobre la mesa un plan de inversión extraordinario de casi 800.000 millones de euros adicionales de gasto en defensa por parte de la Unión Europea en los próximos 4 años, Mm. activando bajo el amparo del artículo 122 del Tratado de Maastricht y posteriormente el Tratado de Lisboa, un fondo de emergencia de 150.000 millones de euros en los próximos meses para inversión conjunta y producción conjunta de armamento en Europa. Esto ante una posibilidad que, como lo decía el presidente francés ayer desde París en su alocución, esperamos que Estados Unidos siga del lado de Europa, pero tiene que prepararse la Unión a que esto no sea una realidad concreta y permanente como lo ha sido hasta ahora y lo fue desde la posguerra. De hecho, te iba a preguntar también, consultar un poco, pulsar tu opinión con relación al papel de Estados Unidos, ¿no? De cara a un conflicto como el de Rusia-Ucrania. ¿Qué crees tú? ¿Cuál va a ser la posición? De acuerdo a cómo van las cosas, porque por un lado se reúne directamente con Putin. Por otro lado, bueno, vemos lo que ocurrió en el Salón Oval con Zelensky, pero también entonces recientemente ante el Congreso habló maravillas de Zelensky y así va, ¿no? Cambiando, girando en su discurso que evidencia una estrategia de confusión, de descolocar, para poner a la gente en la posición de desventaja que le permita a él ganar, pero ganar qué a la larga. ¿Cómo lo ves? De momento, lo que parece casi inminente es que el acuerdo de minerales extraordinario que se ha alcanzado entre Washington y Kiev va a seguir adelante. Esto le da un rédito del 50% de todos los minerales, al igual que el gas y el petróleo que venda Ucrania en las próximas décadas, en compensación a las subvenciones militares que ha enviado a Estados Unidos en los últimos 3 años. Eso parece ser un acuerdo que, si bien en su momento no se logró la firma el viernes pasado en Washington, podrá seguir adelante Ujú. y de hecho están los emisores del presidente Trump en Kiev en este momento en negociaciones. Pero por otro lado, uno de los temas más complejos es las garantías de seguridad. El presidente Zelensky, si bien ha respaldado también el llamamiento a un alto al fuego, tiene que ser un alto al fuego y una paz duradera, justa y estable. Es lo que requiere también la Unión Europea. Y esto, a juicio de Europa y de Kiev, requiere de garantías de seguridad previas al cese al fuego. Estas garantías de seguridad, cualquier que sea, ya sea a través de tropas europeas y Francia, Dinamarca, Suecia, ya han dado su visto bueno a que sus tropas estén en el terreno para evitar una nueva agresión, no tendrán éxito sin la presencia de Estados Unidos. Y esto es algo que en Kiev es absolutamente notorio y se es consciente de ello. Por lo Ujú. cual, a partir también de la reunión de esta tarde en Bruselas, se prevé que se intente reanudar, no solamente fortalecer las relaciones con Ucrania y Estados Unidos, sino también quizás ofrecerle algo por parte de la Unión Europea a Sí. Estados Unidos que compense este llamamiento del presidente Trump de aumentar el gasto en defensa. Ujú. Ya la Unión lo ha venido haciendo. El año pasado la Unión Europea rompió récord al gastar 330.000 millones de euros
en defensa, casi el 2% del PIB comunitario. Ahora bien, la demanda de Trump para mantenerse en la OTAN es que este aumente a casi un 4 o 5%, que es lo que hace Estados Unidos. Pero a día de hoy, con la circunstancia financiera de la zona euro, parece improbable y tendrían que recurrirse a una emisión extraordinaria de bonos como sucedió en la pandemia, y es esto precisamente lo que está en juego en este momento en la mesa de negociaciones en Bruselas. Sí, cuando uno se pone a revisar esto de la manera, en la medida de lo posible, más racional posible, dejando las emociones de lado, ¿no? Porque es lógico que algunos, pues y me incluyo, nos pueda preocupar el tono, sobre todo la forma, ¿no? Cómo se van ejecutando las cosas. Y en el caso particular de este conflicto entre Rusia y Ucrania, pues lo que ha sido esa relación directa con Putin, la matriz de opinión que se ha ido creando en torno a que la culpa es de Zelensky, más bien lo que fue la crítica a Zelensky de dictador inicial antes de reunirse en la Casa Blanca, donde después le preguntaron a Trump si consideraba que seguía siendo dictador y él dijo, yo dije eso, ¿no? Así como fingiendo demencia, luego vemos lo que pasó de ese trato entre él y el vicepresidente en el Salón Oval, para luego en el Congreso volver a decir que qué chévere Zelensky. Pero después que Zelensky le mandó la carta donde, como dice, después ya quiere avanzar y esto también respondiendo a la necesidad de su país y de su población en el acuerdo con Estados Unidos y vuelve otra vez a cambiar el discurso de Trump. O sea, es como muy evidente la estrategia, ¿no? Por ese lado, sacando la parte emocional de si nos gusta o no nos gusta el tono. Pero Y además, se está, Gladys, tienes, ajá, haces referencia a un elemento absolutamente crucial, que es que las políticas MAGA, el Make America Great Again, que en Europa tiene grandes fans, sobre todo en Hungría y en Eslovaquia, que de hecho podrían ser estos países los que bloqueen el día de hoy un eventual aumento del compromiso financiero y militar con Ucrania por parte de la Unión Europea, es precisamente una visión transaccional de la mm, política internacional, no solamente guiada por principios y valores comunes compartidos, que ha sido la esencia de las relaciones transatlánticas de los últimos 50 años, sino mirando siempre a los intereses financieros y económicos por parte, en este caso, de Estados Unidos. Y lo vemos a través de una mm, agresiva política arancelaria que además es una amenaza latente para la Unión Europea. Ya se han aplicado a Canadá, se han aplicado a México, se aplican a China. Ahora bien, con China la situación es mucho más delicada porque el gigante asiático tiene una capacidad de maniobra y respuesta financiera y militar mucho claro. más amplia que el bloque de la Unión Europea, pero los europeos también, y lo decía el presidente Macron ayer, tendrán que intentar independizarse de esta gran dependencia que se ha creado de Claro. Estados Unidos. Pero esto es un proceso que puede llevar más de una década, con grandes inversiones, con grandes políticas fiscales de estímulo para el bloque comunitario, que además se conjuga con un escenario inflacionario que sigue siendo una gran presión tanto en la zona euro como en los Estados Unidos. Así que allí también el elemento local de cómo reaccionarán los electores en las próximas elecciones a las que se Exacto. enfrentará Trump en los próximos 2 años, cuando se renueve la Cámara Baja, podría darnos un termómetro del pulso en lo que sucede respecto a sus decisiones políticas externas que ha conjugado ampliamente con su acción interna. Sí, ya se nos acabó el tiempo, pero además también tú asomabas algo muy importante que es las garantías, ¿no? Las garantías de verdadera paz, no temporal, sino ya pues, establecida para Ucrania, el respeto de su soberanía, de su territorio. Eso incluso, bueno, muchos lo ponen en duda porque sobre todo ha habido ya experiencias pasadas de incumplimiento de acuerdo y le están sacando a Marco Rubio, y que parece que podría ser parte del malestar de Marco Rubio, que él ha defendido justamente el poder honrar la palabra de los acuerdos, como el que en el 2014, si no me equivoco, el mismo Estados Unidos y Rusia, al que llegaron con Ucrania, donde defendían supuestamente la soberanía, pues, ¿no? El respeto a ese país, la paz, que le iban a mantener y que la iban a resguardar a cambio de que desmontara lo que tenía de material nuclear, correcto. Y bueno, vemos lo que Así pasó es. después. Entonces se lo están sacando a Marco Rubio justamente porque, bueno, sobre la base de esa propia experiencia entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, ¿quién garantiza o cómo va a lograr Trump que se garantice la paz a la larga? Así es. Hace referencia precisamente, Gladys, a lo que se llamaron los acuerdos de Minsk I de 2014 y de Minsk II en 2015, que había sido fraguado por el llamado Cuarteto de Normandía, Estados Unidos con la Alemania de Merkel y la Francia de François Hollande junto a Bielorrusia y Rusia. Y se había establecido que en pro de preservar las garantías del derecho internacional, a través de estos acuerdos, Rusia se comprometía a respetar la integridad territorial de Ucrania, a desarticular las milicias prorrusas que se encontraban en el este y en el sur de Ucrania, particularmente en Crimea y en el Donbass, y no poder iniciar una nueva táctica militar a gran escala.
Lo que sabemos es que sucedió totalmente lo contrario. Y lo Ujú. que pide en este momento la Unión Europea, y Zelensky se lo ha dicho ratificado a los líderes europeos en la tarde de hoy en Bruselas, es precisamente que esa garantía de seguridad incluya la presencia militar, ya que el acceso a la OTAN parece un veto tanto para Rusia como para Estados Unidos, pues eventualmente Ucrania pertenecerá a la Unión Europea. Y esto incluirá la activación del artículo 3 del Tratado de Maastricht, que obliga a los Estados miembros, entre ellos Francia, con capacidad nuclear, la protección de cada uno de los Estados miembros. Y allí ese aumento de la narrativa, incluso de Mm. disuasión nuclear, como la usaba Macron el día de ayer en París, nos hace ver lo alarmante y grave de estas circunstancias y particularmente las consecuencias que tendría este quiebre transatlántico entre Washington y Bruselas. Te agradezco mucho, Dylan, por haber colaborado con nosotros, además porque, bueno, valioso, estás en Bruselas justamente conociendo esta cumbre extraordinaria de líderes europeos y has compartido la información y tu criterio, tu visión sobre este tema que nos interesa a todos, nos debería interesar a todos. Yo no sé si la gente ve la complejidad de lo que está pasando. Dylan, gracias. Dylan Pereira, Gracias a licenciado ti, en Gladys, Estudios a toda tu Liberales, audiencia. analista político, editor en jefe de la revista Diplomática. De hecho, también tengo a otra persona, preeconomista, para analizar otra lista de esto que está generando revuelo en el planeta, que es la segunda gestión y las medidas que está tomando de manera intempestiva muy rápida el presidente Donald Trump. Y en este tema en lo económico, por ejemplo, los aranceles de hasta de 25% a países aliados como México, como Canadá, también los aranceles a China y las consecuencias de esto no solo para el mundo, sino también en el caso de su propósito de hacer a Estados Unidos cada vez más fuerte, hasta qué punto lo va a lograr. ¿No? Y qué es lo que viene para la economía local. Estaba escuchando justamente José González, economista, banquero de inversión, comentarista y analista internacional, un video hoy por YouTube donde hacen análisis del panorama y sobre la base de un referente que es una cadena de minorista tan fuerte como Walmart, que se usa justamente para pulsar lo que es el patrón de consumo y ya está dando señales de que lo que puede llegar a Estados Unidos es una recesión. Entonces me gustaría contigo analizar las consecuencias de estas medidas, por ejemplo, de los aranceles que está aplicando ya Estados Unidos a países además como México y Canadá. Bienvenido, buenas tardes. Encantado, Gladys, un placer. Para entender un poco el efecto de lo que son estas tarifas que se acaban de modificar, recordemos que las tarifas a Canadá y México se aplicaron el martes, se modificaron ayer, se vuelven a modificar hoy día y se Ujú. eliminan prácticamente todos los, en el caso mexicano, después de una llamada del presidente Trump con la presidenta Sheinbaum de México, como suele caracterizar las relaciones del presidente muy personales, tuvo una mala llamada con Canadá y solo se modificaron las de automóviles. Tuve una buena llamada con la presidenta Sheinbaum y en México, y se están aplicando curiosamente los parámetros de lo que era el NAFTA y se llama ahora el USMCA, que fue la modificación al NAFTA que se hizo con la administración Clinton, que hizo con la administración Trump, la primera administración de Trump, que regula el libre comercio en Norteamérica y sobre la cual deberían administrarse los cambios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Asumamos que ese 25% regresa, porque son otros 30 días. Recordemos que se pusieron Sí. las tarifas el 1 de febrero, el 2 de febrero duraron 30 días, se volvieron a poner, se volvieron a quitar para México en este caso. Pero si se mantienen en 25% o regresan para México y Canadá, y 20% para China, estamos afectando, Gladys, más o menos entre el 35 y el 40% de lo que consumimos en los Estados Unidos. Wow. Y en el caso, sumando los tres, sumando todo lo que consumimos de esos tres países, importamos 505.000 millones de dólares de México, 412.000 millones de Canadá y 427.000 millones de China. Tenemos déficit comercial los tres países y le importamos más de lo. El caso de México y Canadá es indispensable automóvil y camiones. Un automóvil antes de ser finalmente en Estados Unidos, en el, manufacturamos automóviles en los Estados Unidos y los ensamblamos en México. Ahora los Sí. manufacturamos en México, Canadá y Estados Unidos y los ensamblamos en Estados Unidos. Un automóvil cruza las fronteras de los tres países como 6 veces, porque hay piezas que salen de Canadá, van a México, se terminan en México, se maquilan en México, regresan a Canadá, y 6 veces. Entonces, si vamos a pechar con tarifas del 25% cada vez que esa parte cruza, no es 25, es un compounded, se dice en inglés, es un incremento compuesto. Y no hay forma que ese 25%, de ese 30-40% de lo que consumimos, fundamentalmente de México importamos camiones, automóviles, vehículos, computadoras y petróleo. De Canadá, maquinaria, vehículos, petróleo y
productos petroleros de China, importamos de todo. Basta De ver todo. lo que se compra en Amazon para que tengamos una Sí. idea de dónde viene lo que ordenamos. Y a eso hay que sumarle a la agroindustria, que no está entre los grandes rubros, pero es importante. Cerveza, avocados, naranjas, Mm, ajíes. No hay forma que eso no tenga un impacto en los precios de lo que consumimos en los Estados Unidos y el efecto en la demanda, porque la demanda es una cosa que el presidente Trump parecieron entender, es elástica. ¿Eso qué significa? Que si los precios suben, consumimos menos. Y si consumimos lo mismo, con 25% de sobrecosto, vamos a tener un efecto inflacionario. wow. Bueno, seguiremos contigo revisando porque eso es lo que se estima ya se comienza a asomar y lo debe contemplar. Él lo advirtió en el discurso ante el Congreso, justamente dijo que venía una etapa económica dura, pero de qué manera y hasta dónde va a aguantar la población, porque ya se va sintiendo, y no solamente en Estados Unidos, no es exclusivo de Estados Unidos, se puede hablar del mundo en general, ¿no? Con, en medio de esta incertidumbre. Pero bueno, gracias, José, por lo pronto. José González, economista, banquero de inversión, comentarista, analista internacional, hablando, compartiendo su punto de vista sobre el impacto de los aranceles de 25% a países como México y Canadá. En breve regresaremos.